Muy buenas tardes. Me presento, soy el doctor Néstor Rodolfo García Chong. Estamos reunidos aquí para llevar a cabo el seminario de investigación con fecha 15 de octubre de 2024. El tema que vamos a abordar el día de hoy se denomina consideraciones relevantes para la conclusión, presentación y publicación de una tesis de posgrado. Y un poco la idea es ver algunos elementos que son necesarios, ¿verdad?, que cubrir para tal fin. Nos acompañan en esta ocasión en el seminario los residentes Paola Guadalupe Mesa Alvarado, Julián Gómez Martínez, Verónica Lisbeth Pérez Cordero, Mayra Lisset Reyes Quintana, Marroquín, Marroquín Cruz, Jessica Milei. Ellos, algunos son, bueno, la mayoría son R3, tenemos un R2 que nos está acompañando. Eh, He platicado con ellos un poco acerca de la necesidad de que los trabajos de tesis recepcional cubran ciertos lineamientos que tienen precisamente a partir del aval que da la Universidad Nacional Autónoma de México, dado que es importante que se cuide el apartado teórico metodológico, pero también la, eh, la parte de evitar el plagio que veremos a continuación. Voy a proceder a hacer una breve presentación y para ir comenzando, como decía, entonces el tema de hoy es consideraciones relevantes para la conclusión, presentación y publicación de tesis de posgrado. Mi nombre es Néstor Rodolfo García Chong, investigador en ciencias médicas. Y muy bien, primero que nada me gustaría comentar que, que existe una importante diferencia cuando se habla de un protocolo y de un informe. Son dos cosas diferentes. Muchas veces los confundimos y pensamos que pues, son lo mismo. Resulta que el protocolo pues, es un documento que debe ser elaborado para considerar los elementos que se van a realizar en el futuro. Es decir, el protocolo se escribe con un tiempo verbal a futuro. Por ejemplo, se analizará, se evaluará, ¿sí? Mientras que en el informe final, digamos, este documento pues se redacta en tiempo pasado, ya que está informando de lo que se hizo en el protocolo. De tal suerte que cuando uno inicia a escribir el protocolo, en realidad ya está iniciando a hacer la tesis. Y eso es lo interesante, puesto que nada más con cambiar el tiempo verbal podemos estar hablando ya del informe final, ¿no? Y en ese sentido, bueno, eh, es importante tener esta consideración. Un siguiente elemento que tendría que evitar justo es el plagio. Cuando hablamos de integridad académica, partimos de la premisa de que el trabajo que se está proponiendo, la pregunta de investigación, tiene un componente ético del cual se parte, ¿no? En ese sentido, eh, la pregunta de investigación debe ser una pregunta clara, pertinente, pero además también provocadora. Es decir, no es una pregunta que se hizo por hacer, sino tiene todos estos elementos y además puede permitir hacer una contribución, que sería, en este caso, lo ideal, la gente de aportar conocimiento, ¿verdad?, al conocimiento de o borderline. Entonces, existen algunos mecanismos para poder revisar justamente qué trabajo pudo haber sido plagiado y en qué porcentaje. Tal es el caso de la plataforma Turnitin, que es una de muchas, ¿no?, que se usa actualmente para poder revisar el porcentaje de plagio que tiene un documento, en este caso la tesis, o bien un manuscrito, ¿no? Generalmente, lo que se ha observado últimamente es que en los posgrados están pidiendo que los escritos
estén por abajo del 11% de coincidencias. Y en este sentido, bueno, una vez concluido el documento de tesis, el informe final, pudiera ser sometido a esta identificación para ver el porcentaje de coincidencias. Es importante mencionar también que muchas veces los nombres institucionales, por ejemplo, si ustedes colocan en su documento Hospital de Especialidades Pediátricas, es muy probable que Turnitin considere esas palabras como plagio, dado que tienen una identidad institucional que no son suyas y que están ustedes haciendo una especie de plagio del nombre. En ese sentido, bueno, habría que tener esa consideración para no estar mencionando demasiadas veces al hospital para que el porcentaje de coincidencias pues no se incremente. Una vez concluida la tesis o la versión final de tesis, esta se sugiere sea presentada al comité tutorial para su revisión y en este caso dictamen. Hay que preparar también una presentación eh, pues formal, ¿verdad? En, eh, para presentarse en el examen, obviamente con una previa agenda de la fecha de presentación. Y pues se sugiere que de ser posible, una vez que se ha cumplido la tesis, preparar un manuscrito que pueda ser enviada también por pares doble ciego a una revista nacional internacional que permita, digamos, difundir el conocimiento. Muchas veces cuando se hacen las tesis y se gradúan los estudiantes, estas tesis quedan pues guardadas, ¿no? Y la idea aquí es que el conocimiento que ahí se está divulgando pues se pueda compartir pues, con otras personas. Y muy bien, eh, otro elemento tiene que ver con la contribución, es decir, cuál es el aporte del trabajo al objeto de estudio. En este caso, eh, que cada uno consideró. Entonces es muy importante tener justamente este aspecto muy claro, con qué está contribuyendo esta tesis al conocimiento del tema que usted abordando. Y lo otro es también considerar que es muy conveniente que en las tesis se consideren apartados como recomendaciones y también de posibles líneas de investigación que quedan pendientes para futuras investigaciones, para futuros residentes que en algún momento quisieran continuar con el trabajo que quedó a un cierto nivel pues, de avance, ¿no? Y bueno, durante la sesión eh, se hizo un pequeño ejercicio en donde se pidió a los residentes que pudieran externar algunos elementos de su tesis para quienes ya las tienen concluidas y en el caso de los estudiantes, o los residentes que aún no están en el R2, pues que están en desarrollo. Y bueno, me voy a permitir revisar, leer los comentarios que pusieron en los escritos que están acá. Y el primer residente dice que se llama Julián Gómez Martínez. Él eh, tiene como título de su tesis Epidemiología de las malformaciones pulmonares congénitas locales en el Hospital de Especialidades Pediátricas. La pregunta central que él responde en este trabajo es cuál es la caracterización epidemiológica de las manifestaciones congénitas pulmonares locales que se atienden en el Hospital de Especialidades Pediátricas. Su objetivo central fue describir las características epidemiológicas de las malformaciones pulmonares congénitas locales en pacientes del Hospital de Especialidades Pediátricas durante el periodo de enero de 2007 a agosto de 2022. Dentro de sus objetivos específicos, eh, tiene identificar la malformación congénita de la vía aérea más común según la clasificación de Stoker, describir hallazgos radiológicos de las malformaciones pulmonares locales y en cuanto al diseño, bueno, al método, él requiere que es un estudio de tipo transversal, retrospectivo y descriptivo.
Respecto a sus resultados, encontró 14 casos, de los cuales 58% eran masculinos y 42 femeninos. Encontró 7 casos, perdón, encontró que 3 de estos casos eran quistes broncogénicos, una fístula bronquial, un secuestro extranubar, un enfisema lobar, una bola enfisematosa y el tipo más frecuente fue justamente eh, el que tenía esta malformación pulmonar congénita. Eh, Respecto al análisis y discusión, dice que las manifestaciones clínicas frecuentes son neumonías, tos y asintomáticos, y que el tratamiento de elección fue la lobectomía y la radiología ITAC fueron los estudios de investigación. Dentro de sus conclusiones, dice él que no existió otra malformación agregada, solamente encontraron un paciente con PSA y que el diagnóstico definitivo fue por patología. En el caso de Verónica Lisset Pérez Cordero, ella puso por título a su tesis Características clínicas y evolución de las complicaciones de salmonela entérica en el Hospital de Especialidades Pediátricas. Su pregunta central fue ¿cuáles son las características clínicas, perdón, cuáles son las características de infección por salmonela? ¿Cuál es su clínica y evolución en los pacientes con este diagnóstico? Y dentro de las preguntas específicas, ella colocó aquí que cuáles fueron las complicaciones que se presentaron en los pacientes con diagnóstico de infección por salmonelosis. Su objetivo central fue analizar las características clínicas y evolución de los pacientes con diagnóstico de infección por salmonelosis. Dentro de los objetivos específicos, como el primero fue identificar signos y síntomas de sospecha, el otro es determinar la evolución, y el tercero, de identificar el tiempo transcurrido al diagnóstico clínico de los pacientes diagnosticados. Eh, Se trató de un estudio de tipo retrospectivo, descriptivo, observacional. Dentro de los resultados se encontró que la infección por salmonella sigue siendo prevalente en el ambiente de este estudio y se encontró y se aisló por cultivo 2 grupos, de los cuales la Salmonella S. typhi y la Salmonella SPP eh, fueron las más frecuentes. Otras no tipificaban, cursando con cuadro clínico grave, ambas, sobre todo en cuanto a complicaciones y deterioro de los pacientes con otras comorbilidades, y se hizo un aislamiento por cultivos. En el análisis y discusión dice que la fiebre sigue siendo el síntoma más frecuente. El grupo etario por salmonella tifi en adolescentes y no tifi en lactantes con mayor detección. Se concluye que encontró, eh, que encontraron que hubieron defunciones que estaban asociadas a la comorbilidad de estos pacientes, de algunos pacientes. Muy bien, pasamos a al siguiente trabajo. Lo presenta Mayra Lisset Reyes Quintana. Ella requiere ser residente del segundo año y está todavía trabajando el, en el diseño, perdón. En ese sentido, el título del trabajo fue Espectro cambiante de las infecciones, perdón, espectro cambiante de la etiología de las infecciones respiratorias virales durante la pandemia por COVID-19. La pregunta central, ¿cuáles son los virus causales de infecciones respiratorias agudas y coinfectantes con virus del SARS-CoV-2 durante el periodo de marzo 2020 a mayo 2023 en el Hospital de Especialidades Pediátricas de Tuxtla Gutiérrez? Sus preguntas específicas, ¿en qué sexo presenta mayor frecuencia las infecciones respiratorias agudas en la pandemia por COVID-19? ¿Qué grupo de edad es el más afectado en las infecciones respiratorias agudas en pacientes con COVID-19? ¿Qué cambios en la estacionalidad del virus
el respiratorio, es el responsable de infección respiratoria de COVID-19 y su objetivo central fue analizar los cambios de la epidemiología de los virus oportunos, perdón, respiratorios comunes y el impacto en su estacionalidad y confección con SARS-CoV-2 en los pacientes hospitalizados en el Hospital de Especialidades Pediátricas de Gutiérrez durante la pandemia en el periodo de marzo de 2020 a mayo de 2023. Dentro de sus objetivos específicos, eh, requiere distinguir el sexo en el que se presentó, perdón, distinguir el sexo en el que se presentó mayor frecuencia de infecciones respiratorias agudas durante la pandemia y especificar el grupo de edad más afectado en las infecciones respiratorias agudas, así como, bueno, por pandemia por COVID-19. El método que está considerando es un retrospectivo, descriptivo, observacional y transversal, y es todo lo que ha avanzado Mayra. Y vamos con el último médico residente, que se trata de Jessica Milady Marroquín Cruz. Aquí ella pone caso clínico. Y bueno, dice síndrome, el título es Síndrome de Bloom con desarrollo de linfoma no Hodgkin, difuso de células grandes en el Hospital de Especialidades Pediátricas de Chiapas. La pregunta central es, ¿qué es el síndrome de Bloom? Así lo puso aquí. Y su objetivo central dice que es dar a conocer el síndrome de Bloom. No tiene objetivos específicos, no hay método, no hay resultados y en análisis y discusión, ella pone aquí que dice nuestro paciente cumple con las características del síndrome de Bloom, las cuales eh, se dan a conocer y, no entiendo aquí, pero bueno. Luego en conclusión dice el síndrome de Bloom es una enfermedad con una incidencia de 7 a 70 sobre 75, la cual es poco conocida y la cual vale la pena dar a conocer. Pues eso es lo que pude recuperar de lo que ellos han hecho. Están en estas notas. Eh, Platicamos un poco acerca también de la importancia que tiene que fortalezcamos la comunicación, intercambiamos datos de contacto para que ellos puedan tener una comunicación más eficiente conmigo y bueno, también con los demás investigadores. Eh, Algunos de ellos ya enviaron sus avances o las tesis concluidas para que yo pueda revisarlas, a lo cual voy a proceder en los próximos horas y días para poder hacer una evaluación de cómo ellos, los que ya concluyeron y para aquellos que estén todavía en, digamos, en desarrollo del mismo, pues podamos apoyarles para que puedan ellos y ellas pues concluir y con un mejor documento. Básicamente eso es lo que se trabajó el día de hoy. Ellos también comentaron que estarían considerando un mejor horario para tener las sesiones. Vamos a platicar con ellos. Seguramente en unos días más sabremos qué es lo que ellos consideran que pudiera ser el mejor horario, ¿no? Para que ellos puedan aprovechar al máximo, sobre todo cuando se estén viendo los aspectos que tienen que ver con estadística y con un poco de estadística y con el análisis de los resultados, que es donde se requiere que pues estén lúcidos, ¿no? Y que no estén pues, cansados para que puedan eh, desempeño técnicos y lo que puedan pues, escribir en sus documentos de tesis recepcional con fines de obtención de un grado. Y bueno, básicamente es lo que puedo comentar eh, en este día. Y bueno, me despido esperando que podamos continuar con esta actividad que es enriquecedora para todos, ¿no? Y sobre todo que puedan ustedes aprovechar al máximo, eh, esta experiencia formativa como residentes de pediatría. Por mi parte es todo, me despido, que tengan una buena noche
Hasta luego.